Y bienvenidos a ANCES Training, el podcast donde vamos a hablar de todo un poco. Vamos a dar esos pequeños consejos o guías para mejorar nuestro día a día sin grandes complicaciones. Para gente normal, hecho por gente normal. Sin más preámbulos, vamos al tema de hoy. Y una pregunta, que estamos hablando de la edad. ¿Tú crees que, por ejemplo, una mujer, imaginemos, 60, 70 años, que dice, bueno, pues yo ya me he retirado, tengo tiempo libre, ¿le recomendarías, por ejemplo, que ha hecho en su vida, pues imagínate, ha pasado desde el aeróbic a ya años pasó por el spinning, ahora el zumba y ya últimamente pues ya no tenía ganas de nada? ¿Le recomendarías que hiciera fuerza y cómo se le podría un poco adaptar a su edad? Pues se lo recomendaría encarecidamente. Si al final las bases son las mismas, solo que tendremos que ajustar el entrenamiento a la intensidad que puede tolerar la persona. Y a lo mejor sí que una persona mayor pues tienes que incidir mucho más en los déficits posturales, en el control motor, en patrón respiratorio, porque bueno, en este grupo de población pues ya se suele ver cifosis y demás, pero porque es algo, o sea, la cifosis es algo que nos va a pasar a todos, porque es una condición de la edad. Ajá. La cosa es que con el entrenamiento de fuerza puedes hacer que sea mucho menos pronunciada y que tengas menos disfunciones. Pero si llegas a una edad avanzada y te empiezas a entrenar en edad avanzada, pues lo que vas a hacer es mejorar la condición actual, la condición física actual. O sea, que nunca es tarde. Y la funcionalidad, nunca es tarde, ¿vale? Nunca es tarde, o sea, y trabajo de fuerza por una persona de esta edad puede subirse, subir a lo mejor a un banco elevado, a lo mejor pongamos de 20, 30 centímetros, ya es un trabajo de fuerza, ¿no? Sí, o hacer un remo invertido con buena técnica, por ejemplo. Eso ya es un trabajo de fuerza, o sea, sí. Que tampoco tenemos que, me remito a lo anterior, vernos en esa visión de, por ejemplo, como tú, levantando la barra, metiéndome debajo de la barra o haciéndome la sentadilla. No hace falta, o sea, con unas cosas tan simples que podemos ir, que luego a lo mejor poco a poco podemos llegar, y he visto a mujeres de edad avanzada, a lo mejor haciendo peso muerto dentro de sus limitaciones, sí. ¿no? Y ellas mismas reconocen los beneficios que tiene ese peso muerto que está haciendo o ese ejercicio de fuerza, ¿no? Claro, y muchas veces te viene con el objetivo de, bueno, pues yo quiero conseguir subir las escaleras de mi casa sin fatigarme. Pues tendrás que dirigir un poco el entrenamiento a que pueda hacer esa actividad sin sentirse agotada, porque lo va a tener que hacer muchas veces al día, ¿no? Ajá. O ir a la compra y que no me duela el hombro cogiendo las bolsas, o que no me duela la espalda. Yeah. Entonces, pues tú lo vas enfocando un poco a que lo notes en su calidad de vida, en que pueda hacer cosas que tiene que hacer sí o sí, sin problema ninguno y sin sentirse limitado. Vale, o sea, siempre volvemos a repetir siempre los mismos patrones, ¿no? Por lo que estamos viendo es el encontrarme bien, el sentirme bien, el poder hacer mi día a día normal y todo ello aprovechándonos de algo tan sencillo como es un trabajo de fuerza que no nos lleva prácticamente nada y que al final son todo más beneficios que perjuicios hacer el trabajo de fuerza. Entonces, sí, por supuesto. Te iba a hacer una pregunta, pero la llevamos respondiendo prácticamente en toda la entrevista, pero bueno, yo te la formulo. ¿Tú qué crees que le aporta el trabajo de fuerza a las mujeres para que lo hagan? Pero ya le hemos respondido, pero bueno, si quieres puntualizar a lo mejor algo más, pues bienvenido sea, ¿no? Pero yo creo que lo dijimos todo, pero resumen: salud y calidad de vida, prevención de lesiones, disfunciones y patologías, empoderamiento, bienestar y competencia. Eso es lo que yo diría. Vale. Y ahora un poco así, ¿tú crees que es necesario que ya también hemos dado algún tic por ahí durante la entrevista, ¿no? ¿Es necesario mover grandes cargas o simplemente con nuestro peso corporal, ahora que que en estos momentos nos encontramos en casa y ha habido ese fanatismo por comprar grandes cantidades de material, que parece que ahora toda España está haciendo deporte? Yo sinceramente lo digo, estoy esperando a que acabe esto para empezar a entrar en Wallapop y empezar a comprar material de segunda mano, porque muchos estarán para ser colgadores de ropa y pisapapeles. Pero ¿tú crees que hace falta llegar a este extremo tan grande como para poder hacer fuerza en casa mismamente? A ver, para mí, la gente que entrena de diario, tener un material básico está bien.
pero digo que tampoco hace falta volverse loco, y la gente que no entrenó en su vida no lo necesita gran cosa, con unas bandas elásticas y poca cosa le llega. Pero lo de si me preguntas por peso corporal o pesos libres, pues para mí no es una cosa o la otra. Para mí es una combinación de ambas, ¿no? Para mí es tan importante dominar el peso corporal como en ejercicios donde necesites más demanda, te metas peso. Es que hay muchas formas de progresar, entonces dependiendo del ejercicio puedes usar peso libre y en otro pues peso corporal. De hecho, para mí es lo ideal, combinar ambos tipos de... Combinar las dos disciplinas, digamos. O sea, que si un día haces flexiones, y si otro día haces press banca, pues haces press banca. Pero esa combinación es la ideal, ¿no? De hecho, hay que dominar antes las flexiones y el peso corporal para poder hacer bien un press banca. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, o sea, yo no prescribo un press banca a la ligera. Para mí el press banca es cuando ya hemos hecho todos los niveles de flexiones básicos y avanzados, los dominas todos y hay que darle un puntito más de intensidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. La gente cree que, y estoy hablando por ejemplo del press banca, es un movimiento tan sencillo como levantar y bajar la barra, y hay detrás muchas más cosas, y cuando de repente les mandas a hacer una flexión se les ve que dices tú, oh my god, ¿qué ha pasado aquí? Es Ahora, que si no eres capaz de estabilizar la barra, no tienes una buena estabilidad escapular, no tienes una buena estabilidad central, ¿cómo pretendes, en una flexión me refiero, cómo pretendes luego hacerlo en el press banca? Justamente, ya no sé cuántos kilos. lo has respondido tú sola, ya no tengo yo que decir nada más, ¿no? Porque al final lo que hablábamos, empiezas desde un principio, empieza controlando tu cuerpo, y una vez que controlas tu cuerpo implícale más fuerza, ¿no? O sea, Exacto. más carga, porque si no al final vas a aplicarle más carga y no controlas tu cuerpo y al final es un descontrol total. Y una pregunta que tengo ahí, que se me acaba de venir ahora a la cabeza, ¿no? Tú que estás me imagino, en el mundillo de la fuerza, en el mundillo de las salas de musculación, en este mundillo, ¿tú crees que siga habiendo ese temor de la chica o la mujer a entrar en aquella sala que están aquellos aguerridos muchachotes levantando las barras y pegando berridos? Y dices tú, pero madre de Dios, ¿yo cómo me voy a meter aquí dentro? ¿Tú crees que siga habiendo ese miedo? ¿Y por qué crees que siga habiendo ese miedo si lo hay? Pues mira, sí lo hay totalmente, o sea, no es que yo lo crea, es que lo hay, porque aunque yo esté en el micro gueto, como digo yo, de entrenadoras, que todo se ve muy bonito, la realidad cuando viene una clienta conmigo que nunca ha entrenado, pues muchas quieren entrenar en casa porque tienen reparo ir al gimnasio. Entonces, con muchas tengo que empezar entrenando en casa porque, pues eso, no se sienten seguras yendo al gimnasio ni cómodas. O sea, y bueno, yo creo que la razón, pues yo creo que una cuestión de educación, ¿no? Porque, bueno, las mujeres siempre nos hemos visto muy ajenas al entrenamiento de fuerza, porque como que siempre ha sido asociado a la figura masculina. Y aparte las figuras referentes en esta materia son en su mayoría hombres. Sí. Y bueno, si tú vas a la evidencia científica ya vas a ver que la mayoría de estudios, aunque cada vez hay más estudios que se preocupan por la mujer, pues la mayoría de estudios focalizan más en hombres. Entonces, bueno, ya ves que hay un problema educacional y social de base. Y bueno, que cuando tú llegas a la sala de musculación tampoco te incentiva mucho a querer entrenar pesado, porque cada vez que una chica se carga una barra, como que sale mogollón de personas de si te ayudo, si te vas a hacer daño, si eso es mucho para ti, porque eso pasa. A mí ya no tanto, pero a muchas clientas mías les ha pasado. Y me lo han contado todas enfadadas y frustradas. Doy fe de eso, pero bueno, voy a puntualizar una cosa para que la gente, yo que me encanta la historia, soy fanático de los griegos, y entre los griegos había una población que eran los espartanos, y se creía que los espartanos eran afeminados porque se cuidaba muchísimo su aspecto físico, entre ellos su pelo largo, y entre ellos estaban las mujeres. Y las mujeres, que conste de los espartanos, que muchas deberían de tomar nota de ello, hacían trabajo de calistenia y de fuerza, porque para ellas era un orgullo traer a otro varón espartano o a otra mujer espartana al pueblo para que pudieran seguir teniendo su descendencia. Entonces sabían, de aquella ya, se sabía que las mujeres, cuanto más fuertes estuviesen dentro de su trabajo de fuerza, se cree que diferenciaban un poco el trabajo de fuerza de hombres y mujeres, diferenciaban un poco el trabajo, pero ellas hacían su trabajo de fuerza porque sabían
que ese trabajo les era beneficioso para el día que tuvieran que dar a luz, porque era su función, ¿no? Entonces, a coalición de lo que tú dices y hemos dicho hasta ahora, cuanto mejor estén preparadas y más trabajo de fuerza, que no tengáis miedo a entrar en la sala de musculación y meteros debajo de una barra, aunque venga intentando echarte una mano a alguien creyendo que te vas a romper, pues demostrarle que sí que podéis y sois capaces de conseguir mover esa barra vosotras solas y el beneplácito de decir, joder, he conseguido, he sido capaz y le he demostrado a este que soy capaz de mover la barra, ¿no? Entonces, hay que... Exactamente, ¿no? O sea, es un poco defender todo lo que hemos estado diciendo hasta ahora, pero para que la gente vea que esto ya lo hacían antes otros. O sea, la historia está ahí, o sea, son las antiguas, y no hace tanto, porque no hace tanto que fue con los espartanos, esa famosa película que les dio la fama que les ha dado, que no fue tal como dicen, pero bueno, ha valido para que muchos deportes resurgieran de donde han resurgido, y entre ellos la halterofilia, porque ha resurgido gracias al CrossFit, las cosas hay que reconocerlas, pero ellas... El CrossFit está haciendo muchas cosas bien, y entre ellos paliar las diferencias entre hombres y mujeres. Justamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo, por eso me encanta que haya estas cosas, ¿no? Pero para que la gente vea que ya se hacía antes, o sea, que no hay que ir no hay que tener miedo. Al final, entrar en la sala de musculación vale tanto para la mujer como para el hombre. Y de hecho lo que decías de la fertilidad, entrenar fuerza para tener una mayor fertilidad y descendencia, es relacionado con lo que yo hablaba antes, que está relacionado con muchas patologías menstruales, o sea, está demostrado que muchas patologías menstruales pueden mejorar con el entrenamiento de fuerza. Y por supuesto, obviamente no solo con el entrenamiento de fuerza, tienes que tener un estilo de vida saludable en global. Por supuesto, vamos a ver, son muchas piezas que vas uniendo en el puzzle y entre ellas es el trabajo de fuerza, ¿vale? Pero yo que he sido padre 2 veces y he estado en el parto, si mi mujer no hubiera tenido un trabajo de fuerza a lo mejor anterior, el parto sería mucho más complicado. Porque cuando está en ese momento, o estáis en ese momento dando a luz, la tensión muscular a la que sometéis es brutal. Entonces, si yo no tengo un buen trabajo de fuerza, una buena base, mi parto va a ser muy complicado y ahora ya no, pero de aquella podrían morir muchas mujeres. Entonces, de ahí que esta gente dijera, si yo quiero que mi estirpe siga adelante, que mis espartanos puedan seguir luchando, tengo que tener a mis mujeres fuertes, ¿no? Entonces, se sabe que también hubo mujeres que fueron a las Olimpiadas encubiertas a participar entre hombres, pero iban encubiertas porque los griegos no los dejaban participar y entre ellas era una espartana. Entonces, bueno, para que las mujeres veáis que no hace falta irse muy allá, ellos mismos lo hacían y son unos hombres que no tenían conocimiento de nada. Y hoy Raquel nos está demostrando las evidencias científicas del beneficio del trabajo de fuerza. Entonces, me parece muy interesante que lo intentemos y que intentéis ir hacia eso. Entonces, ¿cuántos días de trabajo de fuerza le recomiendas a una mujer? ¿Toda la semana trabajando fuerza o cuántos días le recomendarías tú? ¿Empezasen y luego fueran aumentando, disminuyendo? ¿Cómo lo recomiendas tú? Vale, pues yo te voy a dar las recomendaciones que da el Colegio Americano de Medicina Deportiva, que son las generales y las que se pueden escuchar, y ahora te doy mi opinión, ¿vale? Muy bien. Entonces, el Colegio Americano de Medicina Deportiva establece un mínimo de 2 días a la semana con ejercicios que impliquen a los grandes grupos musculares un mínimo de una serie entre 8 a 12 repeticiones. Pero bueno, para mí estas recomendaciones te digo que son escasas. Entonces, para mí, cuando una persona empieza a entrenar fuerza, sí que es verdad que 2 días puede ser suficiente, ¿vale? O sea, una persona que nunca ha entrenado, 2 días puede ser suficiente. Pero para mí, una persona que ya lleva un mínimo rodaje entrenando, 3 días sería el mínimo. Y dependiendo del ejercicio y del objetivo, pues la intensidad y el rango de repeticiones será diferente. O sea, no tenemos que ceñirnos solo a 8 o 12 repeticiones, me refiero. Un poco depende de la persona y demás. Pero bueno, son recomendaciones mínimas que se hacen. Pero yo diría entrenar entre 2-3 días mejor que 2 a la semana para personas que ya llevan un tiempo entrenando. Y bueno, se ha visto que el volumen óptimo son entre 10-20 series por grupo muscular o patrón de movimiento a la semana, repartidas en eso, frecuencia 2-3 días. Interesante. Para la gente que lo de frecuencia es, corrígeme si me equivoco, es el trabajo que haces del día que trabajes a la semana, para que la gente así un poco lo entienda, la gente de a pie, ¿no? Exacto. ¿Y tú qué eres más?
te iba a hacer una pregunta. Si eres defensora del trabajo con máquinas o defensora del trabajo de pesos libres, me imagino que defenderás el trabajo de pesos libres porque es lo que a ti te gusta. Pero ¿no crees que a lo mejor esa persona que llega nueva, que le dicen, le recomiendan, debes de hacer trabajo de fuerza porque son todos estos beneficios que hemos nombrado, nos ha escuchado y dice, pues yo quiero hacer trabajo de fuerza porque en aquel podcast de los de Antes Training recomendaban el trabajo para las mujeres de trabajo de fuerza, que aquello era el maná, que con aquello podía conseguir un mogollón de beneficios, y aquella mujer que la entrevistaron, la famosa Kelly Prince de Instagram, que yo la veo y tiene un mogollón de mejorías, que entra a la sala y de repente dice, pero están todas las barras ocupadas, o empieza haciendo un trabajo a lo mejor, llamémoslo así, de circuito en máquinas para empezar a ganar ganancia muscular. ¿Tú qué eres más favorable de eso o empezar ya con el peso libre? ¿Qué le recomendarías tú? Para mí no es una u otra. Lo que sí, a ver, yo lo combino. Normalmente combino en gente que tiene acceso a sala de musculación, al gimnasio, vaya. Hay gente que entrena en casa directamente, pero los que entrenan en el gimnasio suelo combinar, pero el trabajo principal y fundamental es con peso libre y con el peso corporal. O sea, y luego, pues, dime. O sea, tú eres más defensora de que una persona a lo mejor empiece con trabajo de peso libre, empezar a controlar lo que habíamos comentado antes, su cuerpo en el espacio y cómo trabajarlo, que a lo mejor estar sentado en una máquina, por ejemplo, haciendo el famoso crawl de femoral ahí, o el crawl de cuádriceps. Eso es un ejercicio que puede ser interesante porque tú quieres darle énfasis y lo quieres activar selectivamente, estupendo. Pero no puede ser la base de tu entrenamiento. Puede ser un ejercicio de tu entrenamiento, pero la base tienen que ser patrones de movimiento, o sea, movimientos, no músculos. Tiene que ser dominar tu cuerpo, estabilizar, ser funcional para la vida. Esa debe ser la base. Aparte es que se ha visto que el entrenamiento con peso libre o con el peso corporal tiene un mejor impacto hormonal. Entonces son los que realmente te van a dar los resultados que esperas. Pero sí se pueden, o sea, no significa que las máquinas sean malas, sí que se pueden usar, de hecho yo las uso, pero son una parte de mi entrenamiento, no son la parte principal de mi entrenamiento. Claro, digamos que la utilizas a lo mejor, digamos, a ver si me equivoco, si no me corriges, el hecho de, bueno, yo no tengo fuerza a lo mejor, no sé, se me ocurre ahora, digamos, pues en los brazos y tengo la máquina de banco Scott, que es la famosa máquina que me siento y tengo un banco delante que está medio inclinado y hago bíceps ahí, pues que eso en la vida real no lo vas a encontrar porque nadie va a estar sentado levantando un peso, al fin y al cabo siempre lo levantas estando de pie o agachado, pero para focalizar la ganancia de masa muscular y ganancia de fuerza justamente en ese músculo que tengo debilitado, pues sí utilizaríamos las máquinas, ¿no? Y luego el trabajo con peso libre. Tú eres más de esa línea, ¿no? Claro, sí, digamos que el trabajo con máquinas es más para un desarrollo equilibrado de toda la musculatura, pues por ejemplo, para enfatizar en femoral, que igual no lo implico tanto selectivamente en estos ejercicios, ¿sabes? Sí. Ahí puedo meter un trabajo de femoral, pero mi trabajo principal va a ser sentadilla, peso muerto, hip thrust, lo que sea. Sí. Y luego meteré eso de accesorio porque yo quiero, pues, desarrollar el femoral. Claro, o desarrollar el glúteo y hago un trabajo específico, de máquina de glúteo, que sé que a vosotros y a quien no le gusta tener un glúteo bonito, pues dices, pues hago justo un trabajo de glúteo específico para fortalecer y desarrollar mi glúteo, ¿no? Diré que el glúteo el glúteo se desarrolla mejor levantando pesado. Sí, por ejemplo, en peso muerto, hip thrust, sentadillas zancadas, se desarrolla mucho más levantando pesado. Y sí que se puede meter algún accesorio de glúteo, pero bueno, fundamentalmente hay que meterle chicha, que es el músculo más grande que tenemos y que la gente de estar todo el día sentado lo tenemos ahí, digamos, dormido, digámoslo así, al final está ahí medio dormido y al final hay que sacarle partido y hace más beneficios de lo que nosotros creemos. Lo tenemos ahí detrás y nos olvidamos y es fundamental en muchos patrones que utilizamos en el día a día, que al final dices, me duele aquí y al final puede ser que sea el glúteo que te está dando un aviso, ¿no? De hecho, el glúteo se considera parte del core porque es fundamental para la estabilización central. Entonces, ahora una pregunta que se me acaba de surgir, porque eso del core, todo habla del core, el core que no llegamos, core que no llegamos, pero ¿qué es el core? A ver, explícame un poco para que la gente
así gente como yo, que no tiene ni idea de lo que es el core, o la gente que nos escucha, dice, ¿qué leñes es eso del core? A ver, explícame, porque de verdad, todo el mundo habla del core. ¿El core qué es? ¿El famoso este six-pack? ¿El famoso tableta de chocolate de que se ve en la playa? Vamos a hacer trabajo de core y se ponen a hacer abdominales, ¿es eso? No, eso es trabajar el recto abdominal, que es como lo que se ve, pero el core es un concepto que engloba a toda la musculatura del núcleo, vamos a decirlo así, pero que va mucho más allá de eso. Es la capacidad de transferir de forma eficiente la fuerza entre trenes, ¿vale? Entonces, el core, por así decirlo, es la capacidad de estabilizar la columna vertebral para que no haya fugas de fuerza a la hora de generar cualquier movimiento, desde el núcleo a las extremidades. Entonces es clave para preservar la integridad de nuestra columna y para cualquier desempeño físico de nuestro día a día. Sobre todo, bueno, cuando tenemos que hacer un esfuerzo considerable. Entonces, por lo que, a ver, voy a intentar que la gente me entienda. El core, al fin y al cabo, entonces es, digamos, la zona de la barriga y de la espalda baja, más o menos, y entre ellas, ¿qué musculatura incluye? Porque si me dices para la protección de la columna, me estás hablando que a lo mejor es el dorsal, o sea, la espalda alta. También forma parte, al final está el diafragma, lo que hablamos, diafragma, transverso, suelo pélvico, multífidos, recto abdominal, oblicuos, glúteos, aductores, todo lo que es la musculatura del núcleo. O sea, cuanto mejor toda la que envuelve el núcleo. O sea, que es fundamental para nuestro día a día. O sea, tener un core fuerte implica tener una gran masa muscular, porque engloba muchísimos grupos musculares, porque al final si tú estás haciendo un trabajo en la máquina sí que inhibes solo ese trabajo en ese músculo, pero si lo haces como estamos diciendo, pues mismamente en calistenia, es imposible cuando yo estoy haciendo unas flexiones inhibir solo el trabajo de pectoral, porque al final estoy implicando el tríceps, el hombro, la zona de glúteo, porque los tengo que tener tensadas, y mi zona abdominal para que no se me venga abajo la barriga cuando estoy haciendo las flexiones. Entonces, al final es fundamental tener un núcleo central para poder realizar todos los ejercicios y mi día a día. Entonces, es fundamental. Que en nuestra vida no usamos músculos aislados, lo que hacemos son movimientos, y los movimientos implican cadenas musculares, y hay músculos que movilizan y otros que estabilizan, y tenemos que tener un equilibrio. Si tú te sientas en una máquina, todos los mecanismos de estabilización te los anulas y solo movilizas un músculo X, pero eso no tiene transferencia al día a día. Claro, por eso está bien usar una máquina porque quieres desarrollar el hombro o desarrollar el femoral o el deltoides posterior, pero el trabajo principal tiene que ser movimientos, no músculos, ser eficientes moviéndonos. Justamente, o sea, no somos un solo músculo, somos un patrón de músculos que se mueven al unísono. O sea, si yo muevo, como me transmito a mis grandes maestros, si Bruce Lee, por ejemplo, decía que él podía llegar a transmitir, gracias a la fascia, que es una membrana que envuelve todo el músculo, pues la fuerza que ejercía de su dedo pulgar, de su pie izquierdo, transmitirlo al puño de la mano derecha, todo porque al final transmitía todo el movimiento por todas las cadenas musculares al final para poder golpear, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo, yo creo, un poco así claro para que la gente entienda que no puedo limitarme, que si yo golpeo solo con el puño, no, tengo que golpear con todo, tengo que golpear con mi core, tengo que golpear con mis piernas, tengo que golpear pues con mi hombro, con mi brazo y con mi pecho. Al final es una implicación de todo movimiento, y eso sí lo llevo a mi día a día cuando yo voy a lo mejor pues a coger a mi hijo mismamente, el colo, a caballito, estoy implicando muchísimo más musculatura de la que le creemos, y entonces por eso tenemos que a lo mejor trabajar en patrones de movimiento muchos más amplios, ¿no? Eso por lo que... Exacto. Entonces no con esto quitamos que las máquinas, volvemos a mí, corrígeme, que sean malas, sino que son buenas, porque yo si a lo mejor tengo una patología y me impide hacer a lo mejor un ejercicio, puedo focalizarme en el entrenamiento para corregir esa patología o fortalecer ese músculo que tengo debilitado gracias a una máquina, pero con eso no quita que tú dejes de hacer otros patrones de movimiento, ¿no? Claro, y a ver, aquí es como siempre, no hay algo bueno y malo, sino hay grises. Claro. Entonces tú tienes que saber para qué sirve cada cosa y en qué contexto puedes usar cada cosa. Y si tú lo tienes claro, ya está perfecto. La cosa es cuando
normalmente los gimnasios, como no tienen supervisión, tú entras y te dan una tabla, por así decirlo, las máquinas es lo más seguro, porque no necesitas que nadie te supervise. Te ponen el peso y tú solo tienes que mover el músculo. Es mucho más costoso y laborioso enseñar a una persona a moverse bien y a ser estable. Entonces, por eso se ha, pues, por así decirlo, dado más bombo o se ha explotado más la sala de musculación, lo que es las rutinas con máquinas que con el peso libre, porque necesitarían más personal y más personal cualificado. Claro. Entonces, ese es el problema. Ya te entiendo. Bueno, y no serían tan baratos, vaya. Claro, porque hay que tener una persona cualificada como tú, por ejemplo, Exacto. guiando a una persona que tenga que hacer el ejercicio perfecto. Bueno, Raquel, podríamos seguir hablando de la fuerza aquí. Yo creo que nos saldría un programa casi de 5 horas, pero bueno, yo creo que ya hemos puntualizado, porque yo soy también un amante de la fuerza, más tirando un poco hacia la calistenia. He pasado en mi viaje por la fuerza, he pasado también por debajo de las barras y he estado con las barras. Hoy mi fuerza se focaliza más en la calistenia y más en el trabajo con kettlebell, que algún día podamos traer a alguien especializado también en kettlebell y hablar un poco sobre ellas, que me parece un elemento de trabajo muy bueno. Muy versátil y muy completo, sí. Exactamente. Pero bueno, ya llegando al final de nuestra entrevista, lo que decía antes, te quería hacer una pregunta. Sabes que nosotros somos unos fanáticos de las pastillas de movimiento diarias, del implantar ese pequeño patrón diferente de movimiento en nuestro día a día. Entonces quería hacerte la pregunta que casi le hago a todos mis invitados, que es: ¿qué pastillas de movimiento implantas en tu día a día que nos puedas dar? Pues mira, yo todos los días implanto el trabajo que te mencionaba anteriormente, el patrón respiratorio, suelo pélvico y mucha movilidad, porque por mi deporte tengo muchísimas demandas de movilidad. Pero bueno, creo que has hecho una entrevista a Elena Cruces que habló sobre todo este tema de la movilidad en profundidad. Una gran especialista. Sí. Entonces, bueno, los días que entreno esto lo implanto en el calentamiento, pero si no, pues de diario, y ahora confinada, pues mucho más, porque tengo que reservar ese equilibrio, esa movilidad para mi disciplina. Y bueno, que el trabajo de movilidad me parece importantísimo en todos los niveles, en todo tipo de perfiles, vaya. En mayor o menor medida, dependiendo de las exigencias que tenga tu disciplina o las demandas de tu día a día. Ajá. Y bueno, ya para estar rematando un poco, ¿cómo implantas el descanso y la alimentación en los entrenamientos y en tu vida? ¿Cómo más o menos tienes unas pautas? ¿Duermes a deshora? ¿Comes lo que se te venga por delante? O me imagino que no. En el descanso no soy el mejor ejemplo a seguir, porque bueno, como buena emprendedora trabajo más de lo recomendado, pero bueno, es algo que estoy tratando de mejorar, y la gestión del estrés en terapia, o sea que me parece importante que aquellas personas que no encuentran tiempo o no se gestionan bien para poder descansar y regular un poquito el estrés, pues que pidan ayuda. Eso me parece fundamental, porque condiciona eso, a la salud y al rendimiento si hacen un deporte. Y bueno, con la alimentación, la verdad que yo no me complico demasiado, simplemente me aseguro de comer saludable, de cumplir con los requerimientos de proteína y grasas saludables, dieta basada en vegetales y frutas en mayor medida, y nada, solo me centro un poco más y soy un poco más estricta de la mano de una nutricionista en periodo competitivo, porque compito por categoría de peso y aparte de tener que dar un rendimiento X, tengo que mantenerme dentro de esa categoría lo mejor posible, que si te vas mucho, pues no es tener que las últimas semanas recortarte mucho por tu cuenta no es lo más recomendado, ¿no? Para el rendimiento. Entonces pues lo llevo un poco más a rajatabla. Ya te entiendo. Pero bueno, una alimentación más o menos saludable, una vida sana, que es lo que recomendamos nosotros aquí. Sí, pero no hay que complicarse la vida. Sin complicarse mucho, exacto. Sin muchas complicaciones, simplemente pues como dijo nuestro primer entrevistado, que fue mi hermano, cuanto más el alimento se parece a cómo es de origen del que viene, mejor. Me imagino que irás por esas líneas. Claro. Y sin más dilaciones, y eso, controlando un poco las pautas en proteína, grasas, lo que dijiste, y punto más y poco más. Y ahora te voy a hacer 2 preguntas que no contabas con ellas, porque tenemos como costumbre, que luego tú dirás tus 2 preguntas a todo invitado, que deje 2 preguntas para el siguiente invitado, y la anterior invitada, porque también era una mujer,
dejó una pregunta, dos preguntas. Y la primera es, si solo pudieras escoger en comer carne o pescado, ¿con cuál de ellas te quedarías? Pescado. Pescado. ¿Por alguna razón o...? Porque pescado azul, porque necesito omega 3 para regular mi sensibilidad a la insulina. ¿Cómo me gustó la respuesta, cómo focalizaste hacia el lado que es lo que nos interesaba, ¿no? Me gustó. Y muy interesante. Y la otra pregunta es, ¿qué hora del día te gusta más? ¿Perdón, qué? ¿Hora del día te gusta más? ¿Qué hora del día me gusta más? Por la mañana. Por la mañana. La mañana puedo ser más productivo, por así decirlo. O sea, las horas de la madrugada y estas horas son las que más te gustan, ¿no? Sí. Vale. Y ahora, pues te dejo que me dejes dos preguntas para el siguiente, o mujer o hombre que invitemos a la siguiente entrevista. Dos preguntas. sobre aleatoriamente. Ya ves, la otra mujer que dejó era una mujer de 86 años y dejó estas dos preguntas. O sea que la anterior pues le preguntaba por un ídolo deportivo. O sea que puedes variar en lo que tú quieras. Bueno, yo iba a preguntar, ¿qué prefiere? ¿Si cardio o fuerza? Una de ellas, como buena entrenadora que soy. Y otra puede ser... a ver... Siempre quedáis ahí con la duda, ¿eh? Todo el mundo cuando le hago la pregunta quedan así, ¿y ahora yo qué pregunto? Es que pilla un poco por sorpresa, ¿eh? Claro. Pero es interesante saber, ¿sabes? Porque como yo te he pillado con las dos preguntas así, un poco, como te sacan un poco fuera del contexto de lo que es la entrevista, ¿no? Te pillan así un pequeño renuncio y me parece interesante, ¿no? Siempre ver cómo reacciona la otra persona. Mira, voy a hacer así una un poco filosófica. Wow. ¿Qué prefieres, ganar mucho dinero o disfrutar de tu tiempo libre? Muy buena. Esta me gusta y si es el invitado que yo creo que va a venir a la siguiente entrevista, sé ya su respuesta, seguramente. Ya estoy dando demasiadas pistas, pero dije invitado, además, y ya sé una de las respuestas. De estas dos, fijo, lo sé seguro. Pues nada, Raquel, simplemente para acabar... pues danos donde la gente te pueda localizar para que sobre todo las mujeres se empiecen a entrenar con fuerza y que sigan tus consejos y tú que las puedas asesorar. ¿Por dónde, qué medios te podemos localizar o te pueden localizar? Aquí tienes una ventana abierta para que todo el mundo que nos escucha, que cada vez está aumentando más la audiencia, te escuchen y que adelante, di lo que quieras, tienes estos minutos solo para ti. Bueno, pues yo divulgo principalmente en Instagram. Tengo un proyecto ahí de abrir mi propia página web, pero de momento solo divulgo en Instagram y me podéis encontrar en mi perfil que se llama Kelly Prince, que viene de Diana Prince, la Mujer Maravilla. Ajá. Porque a mí se me conoce como Mujer Guerrera, entonces bueno, de ahí viene el nombre de mi marca. De hecho, mi logo es la Wonder Woman levantando una barra de un peso muerto. Sí. A todo el mundo le recomiendo que tenga en Instagram y cuando salga esta entrevista, si sale lo que le decía Raquel, sale su web, ya la tiene activada, pues la dejaremos en los comentarios del programa para que podáis seguirla y podáis contactar con ella. Y recomiendo, lo que decía antes, recomiendo que encarecidamente visitéis su página porque está constantemente en stories y en su página colgando infografías, colgando trabajos, colgando un mogollón de información interesantísima que a mí fue lo que más me llamó la atención de ella. La descubrí porque un día vi haciendo un rainbow invertido y cómo lo explicaba y cómo lo hacía en una infografía sencillísima, y a partir de ese momento dije yo, esta chica la tengo que traer al programa porque me parece muy interesante. Contacté con ella y bueno, el feeling fue muy rápido porque los dos somos unos fanáticos de la fuerza y nos encanta. Entonces, bueno, pues nada, Raquel, simplemente eso.
un placer tenerte en el programa y que la fuerza nos acompañe. No puedo decir otra cosa más ya. Exacto. Muy bien dicho. Pues nada, como siempre, nos vemos en la sala levantando la barra, Raquel. Un placer. Perfecto, un placer. El placer es mío. Y con este funky embrutesío y vacilón nos despedimos, no sin antes recordaros que podéis escucharnos en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast y en YouTube. No olvidéis dejarnos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier tema que queráis que toquemos. Y bueno, no olvidéis, como hemos dicho anteriormente, podéis seguirnos también por la calle, pero avisadnos que nos da así un poco de yuyu, ¿vale?